Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Bienvenida particularmente Ivonne Galeano a este homenaje de la Casa de las Américas a Eduardo Heras León. Bienvenido también el embajador de México en Cuba, señor Miguel Díaz Reynoso. Es un privilegio para nosotros rendirle este tributo a una de las figuras más queridas de la Casa de las Américas, el narrador, promotor, crítico, Eduardo Heras León, quien como ustedes bien saben, estuvo muy vinculado a la Casa desde que en el año 70 su libro, tal vez el mejor de sus libros, Los Pasos en la Hierba, por lo menos el más publicado, ganara mención en este concurso. También Heras fue más cercano en otro sentido cuando a principios de los años 90 comenzó a trabajar en la editorial de la Casa. Recuerdo que entre las primeras cosas que logró, un momento que los libros demoraban particularmente en salir, él logró que los libros del premio siempre se presentaran en el premio del año siguiente. Eso fue un logro que readquirido gracias al entusiasmo y el empuje de Heras. Recuerdo también fue él el que empujó para crear el fondo editorial de la Casa. Lo recuerdo con el entusiasmo cuando llegó la primera donación de Juan Gelman para ese fondo. Bueno, todo eso se debe a Eduardo Heras León, que solo dejó la Casa de las Américas nominalmente y la dejó por una pasión tremenda, que era su pasión por la enseñanza, por difundir lo que él sabía. Entonces, en esta tarde tenemos 4 personas que fueron cercanas en distinta medida a Heras, personas de generaciones diferentes, y vamos a comenzar hoy por los más jóvenes, las personas que fueron incluso sus alumnos en el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, que son, en el orden en que van a hablar, Junior Riquenes, narrador y promotor cultural, director de la Gaceta de Cuba, quien me decía, perteneció a la segunda generación de graduados del taller, y Dasra Novak, narradora, cronista, directora del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, que es, bueno, hoy heredera en ese sentido de Heras. Después, Fernando Luis Rojas, como director de nuestro fondo editorial, va a decir algunas palabras y va a presentarles muy brevemente el obsequio, el cuaderno de Caliban que le regalaremos a cada uno de ustedes, y le dará después palabra a las siguientes dos personas del panel. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Para mí, que me hayan invitado a este homenaje a Eduardo viene siendo como uno de los grandes regalos de la vida para agradecer. Uno siempre, cuando tiene a personas muy queridas, uno busca momentos para agradecer, y hoy es otro momento de agradecimiento a Eduardo Heras León. Ya lo hicimos en el 2019, cuando preparé este libro con Ediciones La Luz. Preparé el libro también porque lo hicimos en equipo. Aquí está Ivonne Galeano, no es un libro que hice yo con Ediciones La Luz, fue un libro que pensamos, tuvimos también la gentileza de que Eduardo e Ivonne nos entregaran un paquete de entrevistas que le habían hecho a Eduardo, y otras que yo pude encontrar y buscar en algún lugar. Voy a hablar de lo personal, no porque hable de mí, sino porque eso digamos que engrandece también la obra de Eduardo, no solamente como maestro, sino también como persona. Cuando yo tenía 16 años, yo vivía en un lugar que se llama El Granizo, en Jiguaní, Granma. Evidentemente es un lugar desconocido en la geografía cubana. Y yo mandé a la segunda edición del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. La primera edición la pasaron ya los escritores consagrados, y me dio por mandar al Centro Onelio, y bueno, fui aceptado. Evidentemente, cuando se habla de grandes proyectos culturales como lo fue el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, si se es grande no porque sea yo, sino porque de dónde uno viene o de dónde uno llega, o cómo llegaron esas propuestas ahí. Fui aceptado, uno de los muchachos que fue aceptado en el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, y ya por ahí habla de la manera que tenía, la visión que tenía desde los inicios, o que tuvo y que tiene todavía el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, dirigido por Eduardo y también con todo su equipo, que estuvo Ivonne, y también con los profesores, y eso da una medida de que desde ahí comenzaba a narrarse Cuba, y que de ahí yo creo que comenzó a cambiar lo que son las coordenadas geográficas y culturales de este país.
Cuando se habla del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso y de Eduardo Eras León, yo no me quedo solo en el maestro, estoy pensando también en esa figura que permitió, que hizo posible con esta escuela, con estas clases, con esa diversidad de generaciones y también con profesores, pues le cambió la cara al periodismo cultural cubano, le cambió la cara también a las personas que hacen no solo el periodismo impreso, sino también la radio, le cambió la mirada. Ahorita estábamos hablando de lo que fue Universidad para Todos, con aquellas clases que removió el país, y de alguna forma pues eso también hizo el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso y Eduardo. Y hay otro Eduardo, del que no voy a hablar tanto, pero por supuesto en lo personal a mí me llama la atención. Si evidentemente descubro el Centro Onelio con 16 años, pues había que leer a la persona que daba las clases, ¿no? A los profesores que daban las clases, y por eso me leí a Eduardo, me leí sus libros Los Pasos en la Hierba, me leí todos sus libros para llegar siempre, para recordar los personajes que Eduardo nos dejó también en sus cuentos y que se hicieron inolvidables para siempre. Y por supuesto tocaba leerse eso. Yo quiero hacer una trampa, no voy a leer lo que escribí para este libro para hablar de mí, sino para seguir recordando a Eduardo. Es un prólogo que se llama Cuando la vida de un hombre no es un cuento. Este es un libro que conmueve, repasa palmo a palmo la vida de un hombre querido por muchos. He disfrutado encontrar, releer, transcribir esta selección de entrevistas. Muchas de ellas las tenía fichadas, otras me las entregaron el propio Eduardo Eras León y la inigualable Ivonne Galeano, que nos acompaña aquí. Cuando uno lee estas conversaciones con el paso del tiempo, aunque uno no haya vivido prohibiciones, sueños, guerras, uno vuelve a la caminata y se incorpora, vence los kilómetros que sean necesarios. Ahora, tantos años después, se sigue narrando la vida literaria de un país, porque narrar parece la palabra de orden, aprender a contar nuestras historias, mostrarles a los demás cómo pueden hacer para dejar testimonio. Y eso es lo que ha hecho Eduardo Eras, el chino, narrar, enseñar los instrumentos para labrar la página en blanco. Ese era un chiste. Cuando estábamos en el segundo curso de mostrar los instrumentos, nos fuimos a una fiesta porque el Centro de Onelio también es crear amistades y crear nuevas redes. Yo tenía 16 años y en algún momento hubo una fiesta, venir desde donde yo venía con esa edad era compleja y bueno, hubo cosas que no simpáticas, para ponerle un adjetivo, y bueno, al otro día en la clase, eso fue el chiste, ¿no? Me enseñaron los instrumentos, que era enseñarme cómo se vivía la noche en La Habana. Por eso es esa broma, para que se entienda lo de los instrumentos que me habían mostrado, que me enseñaron ahí. Y aquí, con esa vocación de maestro, de gran conversador, de activo observador del mundo literario cubano, se le escucha como en una clase de literatura. Leo cada pregunta y cada respuesta realizada en épocas diferentes. Los entrevistadores son de distintas formaciones y generaciones, pero el entrevistado cree en lo que dice. Ha sido consecuente con lo que ha vivido, con la gente que ha conocido y con su país. He podido leer y saber cómo ha sido, lo que ha perdido, lo que ha ganado, lo que ha fundado para los demás, los espacios culturales y políticos en los que ha participado, los debates en los que ha puesto su verbo y acción. Y si quedara duda, muchas veces repite la respuesta casi exactamente. Eso ha permitido que otras entrevistas se hayan quedado fuera de esta selección. Cuando se revisa la historia de la literatura cubana, se encuentra el nombre de Eduardo Eras León. Forma parte de uno de los narradores de la violencia y deja en la lista un libro marcado. Deja escrito en sus inicios lo que fue Playa Girón, la vida de los milicianos, y posteriormente escribe sobre la vida de los obreros. Pero Eduardo, el chino Eras, debe recogerse también en la historia de la literatura nacional por otras aristas. Contribuyó y contribuye en la promoción y formación de los nuevos escritores. Lo ha hecho siempre. Hace algunos años, en los encuentros literarios en que participó, ayudó a visibilizar, según cuenta él mismo, a firmas importantes de la literatura cubana. Luego fundó un centro de formación literaria que llamó Onelio Jorge Cardoso. Desde allí renovó la literatura cubana desde 1998. Incentivó la escritura del cuento en el país. Cuba dejó de ser tierra de poetas. Bueno, no lo voy a leer todo porque también les voy a dejar el libro para la biblioteca y que luego, por supuesto, puedan tenerlo, ¿no? Pero quiero anotar que desde el Centro de Onelio se inyectó a un país con las ganas de escribir cuentos. El premio César Galeano y la beca Caballo de Coral estimularon a los más destacados en cada curso. Luego, el mismo centro preparó, a mi juicio, una de las revistas más interesantes de los 2000, la revista del Cuentero, dedicada al género, que comenzaba a construir una historia y a presentar narradores de otras geografías. Creó la editorial Caja China, organizó el Encuentro Internacional de Jóvenes Narradores en 2008, con presencia de importantes jóvenes
grandes y consagrados escritores del área. El centro propició bibliografía que es consultada en casas de culturas, universidades, redacciones periodísticas y mucho más. Debe sumarse a este empeño el concurso primero nacional y luego internacional de minicuentos El Dinosaurio. Hay que mencionar además el trabajo de la web del centro, uno de los primeros portales literarios en el país que brindó herramientas para escritores. Y además hay que mencionar que a propuesta del Centro Nelio, algunos jóvenes escritores tuvieron su primer viaje al extranjero para participar en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo en República Dominicana. Este libro permite descubrir a un hombre antes de ser militar, antes de ir a la guerra, y luego uno conoce al combatiente que estuvo en Playa Girón, al escritor vivencial que puso historias en el libro. Uno conoce su temprana pasión por ser maestro, que lo llevaría incluso a impartir clases a relevantes militares. Uno descubre sus añoranzas, sus pesares, sus habilidades, su pasión por el ajedrez, el ballet, el periodismo, las herencias familiares. Uno descubre la faceta del editor, el que comienza con la metodología del tiro artillero en Cuba y termina en la promoción de autores. Ordena, salva textos, crea colecciones, trabaja en diferentes casas editoras cubanas, participa como jurado en los más importantes certámenes y cuando se levanta la polémica, allí está su voz, su palabra para recordar, para colocar. Insiste en que las técnicas narrativas pueden aplicarse al periodismo. Así va transitando este libro, contiene entrevistas realizadas a partir de la década del 80, tal vez dividida en grupos, unas realizadas en Cuba y otras en el extranjero. Queda testimonio de haber sido incluido en una lista de malditos en un periodo del quinquenio gris. Sin embargo, luego desempeñaría cargos en editoriales y en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Mientras avanzan las entrevistas y avanza el tiempo, van llegando retribuciones. El protagonista, el entrevistado, comienza a recoger los frutos después de los peores tiempos. Premio Nacional de Edición, Premio Maestro de Juventudes, Premio Nacional de Literatura, entre otras distinciones importantes. Aquí se recogen en este volumen todas estas palabras de agradecimiento a estos premios que recibió. Preparando este libro, revisando en las fichas y leyendo, me encuentro la historia de vida de este hombre como si fuera un cuento bien intenso, uno de esos relatos que a uno jamás se le olvida. La literatura fue siempre compañera fiel en los peores momentos y lo ayudó a mantenerse leal a los principios que siempre rigieron su vida. El centro se convirtió para muchos en la casa de los narradores cubanos y al decir de unos cuantos, y me incluyo, nos cambió la vida para siempre. Estas páginas muestran al hombre enamorado de su país. Baste citar una frase, aunque se vive y se respira en todo el libro: nunca me iría de Cuba. En Cuba siempre está pasando algo. En Cuba me siento lleno. Lo voy a dejar aquí y solo me gustaría también compartir ese sentimiento cuando uno va de una punta de Cuba a la otra, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, que cuando se menciona el nombre de Eduardo, hay que recordarlo, se recuerda con cariño en los círculos literarios también, como el maestro, como el editor, como el profesor, como el narrador. Él supo hacer eso en su vida, que lo recordaran por todo, independientemente de que muchos siempre hablen de él como el maestro, como el fundador del Centro de Formación Literaria. También estamos recordando siempre esos cuentos. No les voy a hablar de La Noche del Capitán, está por aquí, pero de esos cuentos que tienen que ver también con lo que nos narró, con lo que hizo. Yo recuerdo, Ivonne recordará un momento también, estoy recordando a otro narrador, a Argenis Osorio, que es de otro pueblito intrincado en lo más profundo de la geografía cubana, que en algún momento en la televisión, Eduardo, en una mesa redonda, pues levantaron el libro de Argenis y también lo convirtieron en un suceso, ¿no? Y eso es lo bueno también de una persona que sabe ser maestro y que es sencillo también y que sabe darle el valor a los demás. Yo creo que eso es algo que hizo Eduardo, y hay muchos de sus alumnos que están en Cuba y otros en muchas otras partes, y más allá de cómo piensen, siempre reconocen que allí estuvo su maestro siempre y que sigue siendo y sigue estando Eduardo Eras León. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación a este panel homenaje o a este, vamos a decirle, conversatorio, porque realmente cuando se habla de Eras siempre termina en una gran conversación, y yo siempre insisto en compartir cada uno las experiencias, porque las experiencias de cada quien con respecto a Eduardo Eras son muchas, son muy diversas, y para uno armar, por decirlo de alguna manera, el muñeco completo, hay que escucharlos a todos, porque yo creo que cada uno de nosotros guarda un pedacito de esa experiencia que Eras nos compartió. A mí siempre me llama mucho la atención, efectivamente, como decía Junier,
el Centro Nelio le cambió la vida a mucha gente. Y esto puede parecer un lugar común porque se repite mucho, pero es real. Es decir, estamos hablando de gente que vino desde los lugares más recónditos del país hasta La Habana para hablar de literatura. Pero más allá de eso, cuando uno comienza a escribir, cuando uno tiene sus primeros textos que solo ha leído la familia y la familia se sonríe y dice, ay, qué bonito, mi amor, y demás, que sabemos que son nuestros grandes y primeros lectores, pero no necesariamente estamos haciendo literatura. Uno se siente un bicho raro, uno se siente solo. Y de pronto cuando caes en un lugar como el Centro Nelio te das cuenta que hay más personas como tú, que hay más personas que no solo leen, sino que tienen intención de escribir esas historias. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas que tiene el Centro Nelio, hacerle sentir a uno que hay un pedazo del mundo que le pertenece, donde uno puede desarrollarse y hacer realidad el sueño. Estamos hablando que desde su fundación en el año 98 a la fecha, el Centro Nelio, que ahora en este mes arriba a sus 25 años de fundado, supera los 1000 egresados, es decir, los 1000 alumnos graduados. Y de esos 1000 y tantos alumnos graduados, más de 200, lo sé porque hemos trabajado muchísimo las bases de datos, más de 200 son hoy escritores en activo. No solo escritores en activo que han ganado premios literarios, que han sido largamente publicados, que tienen ya carreras sólidas. Muchos de ellos dirigen hoy editoriales, son promotores culturales y así una larga cadena de cosas que tienen que ver con la literatura. Es decir, no solo el ejercicio de la escritura, sino la promoción de la literatura, la promoción de la lectura también y de nuestros autores. Y yo creo que esa es una obra que se desprende también del trabajo del Centro de Formación Literaria Nelio Jorge Cardoso. Yo me incluyo entre los egresados del Centro Nelio que empezó realmente a partir del curso de técnicas narrativas. Cuando yo entré, año 2004, séptimo curso de técnicas narrativas, yo apenas tenía 3 o 4 textos escritos. Y no me da vergüenza decirlo. Hay muchos que no lo dicen porque eso también lo he revisado en las bases de datos. Quienes han publicado a partir de su paso por el Onelio. Y créanme que yo me atrevo a decir que supera el 85% de las personas que pasaron por ahí que empezaron a publicar después. Y es que efectivamente ERA se encargó de compilar una serie de herramientas muy útiles para el que quiere convertirse en escritor. Herramientas que todavía hoy yo, que estoy arribando ya al 4º año de esta gran responsabilidad de seguir manteniendo ese centro, me he dedicado a revisar el programa docente y ese programa docente está todavía en activo de una manera impresionante. Le hemos sumado algunas cosas, le hemos sumado voces, pero se mantiene la columna vertebral que ERAS diseñó de una manera maravillosa, que todavía hoy se mantiene y todavía seguimos dando esas clases. Pero más allá de eso, esa sensación que nos da de familiaridad, una cosa que yo he podido comprobar en estos 4 años, es que cuando, como decía Junier, hay muchos que no viven hoy en Cuba y que tienen otra manera de pensar, pero cuando se hacen acciones desde el Centro Onelio, ellos dicen, si es para el Centro Onelio, cuenten conmigo. Y yo creo que eso solo se puede lograr con un trabajo sostenido de amor, ¿verdad?, a través de los años y de tenderle la mano a los jóvenes, que esa fue una de las metas que él se trazó. Sabemos que en los años 90 para los jóvenes era mucho más difícil, no es como ahora que hay muchas oportunidades desde la HS, hay muchos concursos, una red de concursos nacionales enorme y se pueden hacer muchísimas cosas, en ese momento quizás no tanto, y ERAS tuvo la visión de facilitarle a los jóvenes ese posible camino dentro de la literatura. Y cuando uno caía ahí dentro del Centro Onelio, se enteraba no solo de las técnicas narrativas, sino de los concursos que estaban en convocatoria, contactos con editoriales. Recuerdo que en aquel momento la impresión, no sé si te acuerdas, la impresión de textos, porque los concursos había que entregar los trabajos impresos y el centro también apoyaba en ese sentido. Es decir, era un trabajo muy, muy completo de guía, ¿sabe? Y de ubicación de ese joven autor dentro del escenario literario. Una ubicación siempre con responsabilidad, porque si no, no habrían devenido tantos en grandes promotores de la literatura y con un amor enorme hacia la literatura. A mí siempre me parece sorprendente esa capacidad de ERAS de abrirle camino y de tender la mano, porque además él tenía una visión, él sabía detectar en cada uno las potencialidades. Entonces a uno le llegaba también esa clase, porque ERAS no solo daba clases en el aula,
siempre me gusta decir que daba sus largas conferencias de pasillo, cuando nos sentábamos a almorzar, a merendar, cuando íbamos caminando hacia alguna parte, ahí también nos estaba dando clases. Todo el tiempo nos estaba dando clases. Y además nos estaba sembrando la esperanza. No creo ser la única que cuando conversaba con él, de pronto sentía que lo que uno soñaba sí era posible. Y a mí eso me parece sorprendente, viniendo de una persona que sufrió tanto. Sabemos que tuvo momentos en su vida muy difíciles, y cómo él supo sacar de esos momentos difíciles. Siempre me gusta decir, lo he dicho varias veces en los homenajes que se le han hecho, que él tenía dos posibilidades: el camino de la oscuridad y el camino de la luz, y él supo elegir el camino de la luz. De hecho, no hace mucho convocamos a algunos de sus compañeros de aquella fábrica de acero donde él trabajó y los entrevistamos. Es decir, los entrevistamos para saber de esa escuela que él fundó allí, porque él fundó allí una escuela donde obreros que trabajaban el acero se graduaron de secundaria, de pre, incluso hicieron 2 años de nivel profesional, que creo que había una broma que decía que él había fundado un mini ministerio de educación dentro de la fábrica. Y uno de esos compañeros se me acercó después que terminamos de grabar y me dijo, bueno, yo esto no lo digo porque me da mucha pena, yo lamento mucho que él haya tenido que vivir una cosa así, pero a mí me cambió la vida. Es decir, yo me hice profesional gracias al empujón que él me dio y gracias a que él vio en mí un talento determinado y me incitó a seguirlo y me incitó a crecer. Y yo creo que eso solo lo puede hacer una persona que mire hacia la luz, o sea, que tenga tanto para dar que decida compartir aún en el peor momento de la vida. Años después de yo haber pasado por el Centro Nelio en su 7º curso, me tocó la gran responsabilidad de custodiar el proyecto y bueno, he estado tratando de hacerlo de la mejor manera posible, manteniendo el aliento que tiene el Centro Nelio de gran familia, y yo creo que no me ha ido tan mal, porque como les decía, cada vez que convoco a una actividad, a un proyecto, a una campaña, siempre cuento con la mayoría de los egresados. Es decir, todo el mundo recuerda su paso por el Onelio con mucho cariño, siempre con mucho cariño. Es como un apoyo incondicional que se le tiene al Centro de Formación Literaria Miguel Jorge Cardoso. Nos encontramos por todas partes, en todas las provincias, cuando viajamos. Y es una cosa muy curiosa porque incluso egresados de diferentes ediciones, que sencillamente no nos conocemos, pero después cuando nos encontramos y nos reconocemos, es como si fuera una hermandad. Nos reconocemos entre nosotros y además nos ofrecemos ayuda. Tú debes haberlo vivido también porque viajas mucho a través de toda Cuba. Es así, es como si fuera una gran familia que siempre se está ofreciendo. Yo creo que es una obra que sigue creciendo con el tiempo. En esta Feria Internacional del Libro, uno de los autores colombianos invitados, me tocó moderar esa mesa, lamentablemente siempre, perdónenme, ahorita me acuerdo del nombre del autor, venía a agradecer por la compilación de los desafíos de la ficción. Estamos hablando de más de 1000 páginas de un libro de teoría que por primera vez se compilaba, que en el Onelio le llamamos la Biblia del escritor, y que resulta ser que ese libro llegó un ejemplar a Colombia hace muchos años. Y él me decía que en Colombia hay más de 20 talleres literarios que hoy usan también esa compilación de eras, que en su momento le pidieron permiso porque dijeron, ay, pero este libro, por fin se puede hablar ya con basamento de por qué funciona un texto o no, es decir, dónde está el error, ya con argumentos, ¿no? Y lo acogieron, y hoy se utiliza también allí nuestra Biblia para los escritores, se utiliza también allí en Colombia. Probablemente haya muchas experiencias de estas, porque probablemente en México ocurra también, en República Dominicana, que sabemos que Eras dio allí muchísimos talleres y tenemos allí muchísimos egresados también. Es decir, que es una obra que sigue avanzando, porque creo que cada uno de los egresados la va haciendo crecer de algún modo, de la manera en que puede, ¿no? Ya bien en publicaciones o ya bien en sus propios talleres literarios, que también hay muchos que tienen talleres literarios en otras provincias y fuera de Cuba también. Yo creo que es una gran obra que todavía se está moviendo y que merece un estudio mucho más profundo, considero. Entonces, bueno, agradezco nuevamente la invitación y cedo la palabra a Fernandito. Bueno, buenas tardes. Les reitero el agradecimiento a Ivonne, a quienes nos acompañan acá,
a Junier y a Darra por compartir este espacio. Al final, justo antes de la salida, van a poder llevarse este cuaderno de Caliban, que es el número 7. En octubre, noviembre del año pasado, cuando presentamos el cuarto de los cuadernos, Trilce, decíamos que era el primer cuaderno que nos enfrentábamos al reto de que era el primer cuaderno que se trabajaba con poesía específicamente. Los primeros habían estado más en la línea del ensayo y de la entrevista, el primero de ellos. Y bueno, este 7º cuaderno es el primero que se dedica específicamente al cuento. Y tiene todo el sentido del mundo que el primer cuaderno que aborde o que se desarrolle el género sea un cuaderno que contiene, que reúne 2 cuentos del chino Eras, de Eduardo Eras. En esto, como adelantaba un poco Junier, acá esta es una colección que hacemos en los talleres de acá de la Casa de las Américas, que surgió en el 2021, fueron los primeros 2 cuadernos en ese año, y que daba respuesta a una situación que en aquel momento se presentaba como temporal, pero bueno, sabemos que en ocasiones no hay nada más permanente que lo temporal, y afortunadamente nos ha permitido continuar trabajando y seguir ofreciendo estos resultados y estos aportes desde el Fondo Editorial Casa de las Américas. Como decía, reúne La Noche del Capitán, La Última Cena, curiosamente, en la nota de contracubierta en la que trabajó Jorge, llamaba la atención en que eran 2 cuentos de 2 momentos diferentes. Entre las cosas interesantes que pasan es que uno es del 69 y el otro del 96, ¿no? O sea, el 6 y el 9 de alguna manera presente en ambos cuentos en 2 momentos y en 2 circunstancias diferentes. Entonces, bueno, queríamos también que esto sirviera como nuestro homenaje, que pudieran llevarlo. Yo las experiencias también con Eduardo no se limitan en el ámbito de leer historia, sino escuchar, contar esas historias, con una diferencia de meses. Tuve la oportunidad de escuchar a Eduardo, bueno, cuando se hizo el ciclo a partir del año 2007, que animaron la Casa de las Américas, el Centro Cultural Criterios, y apenas unos meses después escucharlo hablar a 50 estudiantes, 50 profesores generales integrales en medio de una residencia estudiantil en Guanabo como parte de un festival universitario del libro y la lectura. Y es de las cosas, ¿no?, de la manera tremenda en que en muchas ocasiones cómo se convierte más rico en escuchar historias que construyen la historia, ¿no?, que me parece que es una de las cosas a que también apuntaba Eduardo. Entonces, bueno, se van a llevar el material. Por acá está Magali, a quien agradecemos el proceso de edición, jefa de editoras del Fondo Editorial. Los que ya conocen la colección saben que el diseño lo hace Fabián Muñoz, diseñador de acá de la Casa de las Américas, y además es una de los aportes que tienen estos cuadernos. Y bueno, invitarlos a que puedan disfrutar la lectura como siempre disfrutan. Con este cuaderno tuvieron que ver mucho los 2 siguientes panelistas, o que vienen a concurrir a la conversación, como decía Darra, que son Francisco López Sacha y Abel Prieto. López Sacha, narrador, crítico, realizó la propuesta también de los cuentos que consideraba que podían estar, y Abel sin duda impulsó y se le ocurrió que en buena medida podíamos hacer esto desde el fondo editorial, presidente de la Casa de las Américas, pero sobre todo narrador y escritor. Así que bueno, los dejo con López Sacha y Abel, y los invitamos nuevamente a que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que emprendemos. Estimados amigos y amigas, la vida de Eduardo es tan rica que uno puede empezar por cualquier punto y
puede encontrar siempre una posibilidad de comprender su grandeza. Yo estoy pensando ahora en la Casa de las Américas. Cuando Eras León dirigió aquí el fondo editorial, en medio del periodo especial, el primer agradecimiento mío viene de que me invitaba a almorzar aquí, cuando yo estaba pasando hambre. Yo bajé 28 libras durante el periodo especial. Entonces yo venía a verlo, conversaba en su despacho y él me colaba en el comedor que estaba aquí enfrente. Entonces, ¿ustedes creen que yo pueda olvidar eso? No, porque entonces la Casa de las Américas tenía uno de los mejores comedores obreros que tenía la ciudad. Y Eduardo me colaba y yo comía, ¿no? Es decir, a partir de esos encuentros seguíamos conversando, porque era una conversación ininterrumpida desde que lo conocí en el año 80, desde que le pedí que me dejara compilar sus cuentos y se hizo la primera selección que se publicó en 1988, que es La Nueva Guerra. Esa selección la hicimos él y yo, compilamos los cuentos y a partir de ahí seguimos trabajando más adelante en la génesis de lo que sería luego el Centro Cornelio Jorge Cardoso, que comenzó precisamente en la UNIAC. Comenzó allí en el aula del aula Nicolás Guillén, que es la que está en el edificio contiguo frente a la UNIAC. Y empezamos a trabajar allí con los primeros escritores, aunque ya Eduardo tenía una experiencia formidable en el Centro Alejo Carpentier, que fue realmente nuestro primer taller nacional, verdaderamente, donde teníamos encuentros más o menos semanales y debatíamos las obras de todos nosotros. Por ahí pasó Abel, pasé yo, pasó Cenel, pasó Arturo Arango, ¿sí? Pasó toda mi generación y además la generación más joven. Eduardo tenía un cuchillo en la boca y dos en las manos. Entonces no te dejaba vivo, pero después te pasaba la mano, decía, sigue trabajando. te hacía una radiografía completa, profunda, ¿te das cuenta? Y a partir de ahí fue que nació en él la necesidad y la idea de establecer algo que no existía en Cuba, que no existía ni siquiera en la universidad. La universidad forma críticos, la universidad no forma escritores. Y esto fue una cosa que Eduardo se dio cuenta muy temprano. Y cuando conversábamos, teníamos la idea de cómo plantearnos el enorme problema de formar a un escritor. Es decir, de recibir estudiantes que ya tenían en sí la posibilidad de escribir ficción y de cómo formarlos para que se convirtieran en escritores. Era algo que la universidad no estaba formando, porque simplemente formaba críticos, formaba teóricos, pero no formaba artistas. Y la mayor ambición de Eras León era crear un centro de formación artística donde se dirimieran los grandes problemas y los grandes conflictos de la creación, ¿no? Lo que podríamos llamar la metafísica de la creación literaria. Eso es lo que le interesaba a él y a mí también. Entonces trabajamos sobre esa base, buscamos bibliografía. Recuerdo a Lauro Zavala, uno de los primeros libros que se publicaron en México, que lo publicó Gonzalo Celorio y Hernán Lara, un libro formidable con compilaciones de teoría literaria de América Latina. Y a partir de aquí empezamos a indagar y a buscar entrevistas a grandes escritores, a Hemingway, a Faulkner, a Joyce, a John Dos Passos, y armar un arsenal de vivencias artísticas. No nos interesaba, por lo menos a mí no me interesaba, la circunstancia en la cual nacía la obra, sino dónde estaba lo novedoso, lo personal, lo que yo estaba aportando como escritor y lo que yo podía crear desde las posibilidades que yo mismo establecía
con mi capacidad de cultura y mi capacidad para crear. Eso fue una obra extraordinaria que duró muchos años. Formar artistas. Formar artistas no es solamente formar personas que conozcan y dominen los elementos básicos del idioma y de la creación. Es formar seres humanos un poco mejores para que puedan expresar también los grandes conflictos, los grandes problemas del país en el que viven y los problemas de la condición humana, aquí o donde quiera. Ese fue el trabajo esencial que Eduardo se propuso, junto con su trabajo como escritor, junto con su trabajo como investigador, junto con su amor extraordinario a la literatura, su consagración realmente a formar seres humanos mejores y al mismo tiempo seres humanos con condiciones artísticas y al mismo tiempo más de una generación de escritores que estaban expresando el espíritu de la nación cubana a través del idioma español. Esa fue su gran pelea y creo que venció porque nos formó a todos. Nos formó a todos en detrimento a veces de su propio trabajo, de su propia obra de creación, porque la creación de él también era la creación humana, la creación de formar espíritus que pudieran comprender mejor las circunstancias en las cuales se hacía la literatura de este país. Esa pelea la llevó aquí, incluso dirigiendo el Fondo Editorial de Casa de las Américas, al cual le hizo una revolución como a todo lo que tocó. Revolucionó la enseñanza de la literatura, revolucionó la edición, junto con su gran maestro Ambrosio Fornet, que fue realmente la luz que lo impulsó también al trabajo editorial. Trabajó intensamente para lograr una cohesión profesional y artística con los olvidados de la tierra, es decir, los jóvenes perdidos en todo el territorio cubano que no tenían otra opción y había que rescatarlos para la cultura y para la revolución cubana. Entonces ese trabajo fue el que él le dio mayor énfasis, le dio mayor fuerza, le dio mayor intensidad. Junto a ese trabajo cotidiano, tranquilo, de cómo editar un libro, fue un maestro editor. Lo hizo aquí, lo hizo en Letras Cubanas, lo hizo en el Centro Nelio. Era un maestro promotor, creó la revista El Cuentero, que es una de las mejores revistas sobre problemas de la creación literaria en narrativa. Creó eventos, cursos, contactos, encuentros. Se interesó por el destino incluso personal de los escritores que él había formado. Todavía recuerdo yo, hasta con lágrimas en los ojos, la pelea que llevó a cabo para que a Gumersindo Pacheco le pagaran en divisas el premio Casa de las Américas. Fue el primero que lo cobró en divisas porque estaba diabético y había que ayudarlo. Sí, yo lo sé. Pero en ese momento no lo eras todavía. En ese momento no lo era. El que lo era Gumersindo, que lo ganó con María Virginia, está de vacaciones. Y entonces toda esa pelea tremenda, ¿no?, que llegó hasta Carlos Laje. Y Carlos Laje tuvo que autorizar el pago en divisas de Gumersindo Pacheco en el medio del periodo especial, para que Gumersindo pudiera comer lo que necesitaba comer. O sea, hasta eso. Y eso es un trabajo de relación humana, es un trabajo de búsqueda del sentido de lo humano en la literatura. Y por eso es que todos somos deudores de la obra de Heras León. Deudores de su conocimiento, deudores de su humanidad, deudores de su generosidad, deudores de su talento, deudores de su fuerza expresiva, deudores de su manera de defender la literatura y de defendernos a nosotros. Deudores no solamente porque haya peleado en Playa Girón y tuvo aquel momento terrible que él me contó en la entrevista que yo pude hacerle, cuando se tiró debajo del jipi
Y pasó el avión y dijo, quizás me maten aquí. Y si me matan, bueno, pues no lo mataron. No lo mataron porque estaba destinado a sobrevivir y destinado a hacer una obra enorme. Una obra de formación, una obra de búsqueda de las raíces de lo cubano, de la identidad, de la revolución, y al mismo tiempo una obra extraordinaria, no solamente en calidad, sino en la penetración, en la manera en que pudo educar a sus estudiantes en qué cosa podía ser la belleza, la verdad y la autenticidad de la literatura. Bueno, buenas tardes. Primero abrazar a Ivonne, a quien quiero tanto. A Darra, a Yunera, a Sacha. Que Miguel, tú eres embajador y eres plenipotenciario, ¿no? Yo a Sacha lo he proclamado futuro despedidor de mi duelo. Es decir, yo quisiera que alguien como Sacha despidiera mi duelo. Y recuerdo, él que habló del hambre que tenía y que el chino lo metía aquí en el comedor de la Casa de las Américas, a Sacha, estando en la UNIAC, en el peor momento posible para estar en cualquier parte, pero años 90, dificilísimo, apareció un viaje a Caracas, y Sacha, que estaba flaquito, bueno, no lo veo próspero y sostenible, entonces, y mandamos a Sacha a Caracas, Ivonne, y Sacha regresó haciendo una paráfrasis de los 3 héroes de Martí. Hablan de un viajero que llegó a Caracas y no preguntó dónde se duerme ni dónde está la estatua de Bolívar, sino dónde podía comerse un bistec con papas fritas. Sacha dice que le dolían las muelas, hacía tanto tiempo que no masticaba algo sólido, pero llegó muy, muy feliz de ese viaje a Caracas y gordito hasta cierto punto. No, yo creo, yo estaba escuchando a Junier, a Darra y al propio Fernandito cuando presentó el librito que hicimos. Junier empezaba diciendo que él es de Jiguaní y habló de otro compañero graduado que es también de Mayarí. Y esa es la utopía de Duarte. Esa es la utopía de Duarte, es decir, que personas jóvenes con ganas de escribir, con ganas de hacer literatura, fueran de donde fueran, tuvieran oportunidades como las que ofrecía el Centro Cornelio Jorge Cardoso, como las que ofrece. Yo creo que Eduardo, en ese sentido, y tú usaste una palabra de venir, fue siempre consecuente, una persona consecuente. A él yo lo admiro como amigo que fui de él por fortuna, como un gran escritor sin ninguna duda, como un gran editor, como un gran educador, pero también como hombre con un sentido ético extraordinario. Hay que releer, que creo que está ahí, por lo que te entendí, Junier, lo que él escribió y dijo en Elisa cuando la guerrita de los emails. Está ahí. Bueno, eso es un texto que es una lección de ética, una lección de principio. Es una lección de cómo la infamia puede dañarte, pero no te puede convertir en un infame, no te puede convertir en alguien que odie, en una criatura resentida. Eduardo nunca fue un resentido, nunca se victimizó, nunca usó ese episodio atroz, verdaderamente injustificable para llamar la atención. Nunca hizo un uso, vamos a decir, poco limpio de su itinerario en este mundo. Siempre fue un hombre extremadamente generoso. Yo lo conocí aquí, cerca, aquí en la beca de F. Tercera. Él vivió un tiempo ahí, estoy casi seguro que sí. La mujer de él no era una flaquita que se llamaba, perdón, tú tienes celos retrospectivos, estaba feísima, de verdad. No podía competir, ni en el primer round perdía contigo, pero lo que te digo. Barbarita vivía ahí con Eduardo. Ah, bueno.
Y ahí estábamos Zenel y yo, Zenel que estudiaba periodismo y yo estudiaba letras, ahí estuvimos en esas becas. Y Eduardo tuvo siempre eso que decía Darra, que decía Junier, ese aproximarse a los jóvenes sin ningún tipo de paternalismo, sin ningún tipo, y era una época en que éramos, vamos a decir, niños terribles. Estaba la obsesión esa de hay que matar al padre, matar al tutor y irrumpir. Y Eduardo eso lo resolvía con esa elegancia, con esa altura extraordinaria. Y yo recuerdo un cuento que yo publiqué en la revista Alma Mater, Las Aves, un cuento que se llama Las Aves, que es un cuento que no tiene nada que ver con la literatura de los violentos, no sé, Jorgito, te voy a prestar Las Aves para que la clasifique. Es un cuento un poco absurdo que no tenía nada que ver con lo que yo hacía, de ese cierto costumbrismo, y no tenía nada que ver con la estética de Eduardo. Y la forma en que Eduardo se leyó ese texto para que yo se lo diera a la gente de Alma Mater, que era alguien quien dirigía Alma Mater, era alguien muy cercano a él, ahora no recuerdo quién era, pero fue el primer cuento que publiqué. Y él siempre aceptó que un joven viniera con otra poética, que viniera con otros códigos, y fue en ese sentido extremadamente generoso. Darra mencionaba una frase que yo escuché mucho con Ivonne en una graduación, en 2 graduaciones que yo fui del centro. Los graduados decían, pasar por aquí me cambió la vida. Esto que decía Darra, me cambió la vida. Insistían en eso, en que el centro había sido mucho más que información, que análisis, que debates literarios, estéticos. También había implicado abrir la mirada a otro mundo en términos literarios, en términos estéticos, en términos artísticos, pero también en términos humanos. Mejores seres humanos, decía Sacha, como uno de los principios del centro Onelli. Esa hermandad tan hermosa que describió Darra entre los graduados. Y la mención que hacía, aquí me da mucha alegría que esté Silvia y que esté Jorgito también, la mención que hacía Eduardo a Ambrosio, el respaldo que significó para Eduardo Ambrosio, la figura de Ambrosio, el enorme prestigio. Bueno, toda nuestra generación desfilaba frente a Ambrosio llevando sus cuartillas con mano trémula para oír, porque era un hombre extraordinariamente generoso como Eduardo, pero también con un don para decir las cosas que no te ofendía, que no te llevaba al suicidio. A mí la anécdota de cómo Eduardo, Sacha y Amir Valle, eran los profesores en ese momento, fueron a estrenar Universidad para Todos. Yo la recuerdo muy bien porque fue con Fidel en un encuentro de la UNIAC, que era en un teatro de un ministerio. Ahora yo no me acuerdo del ministerio, que tenía unas columnas, pues incluso Fidel no veía a Eduardo porque Eduardo estaba hablando desde las últimas filas y lo tapaba una de esas columnas. Esa cosa tan extraordinaria, yo he hablado de eso otras veces, esa cosa tan extraordinaria de un taller para un pequeño grupo de jóvenes que están entrenándose como futuros escritores, convertirlo en algo de una masividad tan excepcional como Universidad para Todos, es un salto cuantitativo pero cualitativo extraordinario, deslumbrante. Era esa fe de Fidel en la cultura como componente emancipatorio, como algo que nos transforma, que nos hace crecer, algo que decía Sacha o creo que Darra también. Y fue impresionante lo que pasó ahí. De pronto el dinosaurio, el cuento de Tito Monterroso, yo creo que en ninguna parte del mundo, por supuesto en Guatemala nadie sabe de qué dinosaurio están hablando, pero en Cuba se convirtió, Miguel, tú lo sabes,
en el país donde más gente, y la gente arrasó con los folletos. Hubo que hacer 2 ediciones de aquel folleto. Y me acuerdo que alguien le preguntó a Fidel si podíamos poner a Vargas Llosa. Y Fidel dijo, pongan a Vargas Llosa. Eduardo, pongan a Vargas Llosa. Porque era la verdad de las mentiras, ¿no? Un texto de la verdad de las mentiras. Y me da alegría que en otros lugares se esté utilizando esa Biblia que decía Darla. Yo creo que él venció a aquellos mediocres, venció a aquella gente que lo envidiaba. Hubo un congreso en la Universidad de Las Villas de escritores y artistas jóvenes. Yo no sé si alguien aquí estuvo ahí. Jorge, tú eres un niño. A mí me metieron una guagua. Yo era un lesamiano que hacía esos cuentos. Y me metieron una guagua con Garzón Césped, con Roberto Díaz Muñoz, con El Chino, con Silvio. Fue a ese congreso. Era un congreso que yo creo que iba a ser algo parecido al nacimiento de la Asociación Hermanos Sayas. Era algo así. Fue Aramis Quintero fue a ese congreso. Gente muy curiosa. Yo creo que Emilio de Armas fue también. Gente muy distinta. Y en ese momento, desde un limbo de inocencia, que era donde vivíamos Aramis y yo y otros compañeros que estábamos ahí, Ramón, el pelirrojo que estaba en letras, bueno, gente que se los tragó la vida o tal vez están prosperando mientras nosotros nos caemos a pedazos, pero Ramón, el Alzheimer, poeta. No, conozco a Ramoncito, era muy joven. Pero bueno, ahí había una conspiración de alguna gente para que Eduardo no saliera en la directiva de aquello que se estaba gestando ahí. Que la conspiración fracasó. Después vino el golpazo, el golpe, otra mención a los pasos. El artículo ese siniestro, letal, envenenado. Pero hubo hasta esa... Y Eduardo todo eso no logró herirlo en lo esencial, no lograron, le hicieron mucho daño, pero no lograron que odiara, aquello que decía Martí, si yo aprendiera a odiar, me odiaría por ello a mí mismo, decía José Martí, una cosa tremenda. Y Eduardo tenía ese componente martiano en su personalidad, tan grande y tan extraordinaria. Y hoy, Darra, no sé si fuiste tú la idea, buscando en internet ahí en la oficina, cosas que pude haber dicho yo de Eduardo, me aparece un video en el Submarino Amarillo. Hay un video de un homenaje que se le hizo al centro, los 20 años del centro. En el canal del centro lo encontré y está hasta con subtítulos. Y ahí yo digo algo demasiado bueno para no repetirlo aquí, que es que la expresión un chino atrás viene de los paleros, porque en la regla de Palo Monte, tener un caldero que tenga un hueso de un chino es un caldero muy poderoso, pues se decía que los espíritus chinos, Eduardo lo demostró, sin duda eran muy fuertes, y que si un palero tenía un muerto chino y ponía al muerto a perseguirte, eso cuando tú tienes muy mala suerte, Miguel, eso tú lo sabes, tú eres casi cubano, o casi mexicano, más cubano que otra cosa. Se te dice, coño, mi socio, tú tienes un chino atrás. Eso quiere decir que tú tienes una salación terrible. Y yo ahí decía, y me quedó bien la verdad, que el centro no tenía un chino atrás, sino que tenía un chino delante, a la vanguardia, y que por eso iba dejando una estela de gloria